tardes, bienvenidos a Canarias al Día, bienvenidos al tiempo de entrevista y de análisis de la actualidad. Y hoy vamos a juntar dos cuestiones que son muy importantes, porque vamos a hablar, al final son dos cuestiones relacionadas, porque los servicios sociales y la atención social siempre deberían ir de la mano de la política, pero muchas veces no es así. Hoy vamos a hablar de una nueva formación política, precisamente, que desde el pasado 23 de febrero de manera oficial ya está inscrita y que quiere plantearse o se plantea como una herramienta de participación ciudadana y que nace sobre todo desde la acción social. De hecho, su portavoz es Emma Colau, que es una persona muy conocida dentro de los movimientos sociales, con un largo recorrido, que es presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias y que hace poco, además, la conocemos porque tuvo una actuación en el Parlamento de Canarias que dio muchísimo que hablar, porque, entre otras cosas, sacó los colores a los diputados y diputadas canarias en torno a la gestión que se está haciendo de los servicios sociales, en concreto también de la aplicación de la ley de dependencia. Con estos mimbres nace el partido Reunir Canarias, que además, bueno, pues tiene otra serie de circunstancias que le rodean que creo que son interesantes y que vamos a tratar en esta entrevista ya con Emma Colau, a quien llevamos la bienvenida. Emma, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad que te voy a reconocer que yo siempre había visto tu programa y me apetecía mucho venir algún día aquí, así que ya verás que por fin se cumple. Bueno, es un espacio para dialogar sobre todo, ¿no? Sí. Sobre cuestiones de actualidad interesantes, muy centrado en las cuestiones sociales, pero también nos gusta aclarar las cosas, ¿no? Cuando hay dudas sobre algunas cuestiones nos gusta aclararlas, así que me gustaría un poco, contextualizando un poco, por qué surge este proyecto de Reunir Canarias, ¿por qué? Reunir Canarias surge desde la confluencia de muchísimas personas que hemos visto que está fracasando ese sistema que decían que desde luego iba a afrontar todas las necesidades de la gente. Nos han vendido durante 40 años un viejo nacionalismo que no afronta las necesidades de Canarias. Nos han vendido durante muchísimo tiempo de la dependencia del sistema y de la clase política. Y eso no funciona, está clarísimo. Hay algo que se ha perdido en el camino. Han hecho la vieja norma del Imperio Romano donde se decía divide et impera, ¿no? Divide e impera. Divide a la gente, hazla enfrentarse y han hecho de la política su propio partido de fútbol mal jugado donde nadie gana y donde el público siempre se queda esperando cuándo va a resolverse sus problemas. Así que después de esa confluencia de personas que llevamos toda la vida peleando dentro de los derechos sociales en distintos ámbitos, hemos decidido ya comenzar un espacio político de confluencia haciendo que las cosas crezcan como crecen en la propia naturaleza, de abajo arriba, que es como funciona y se fortalece. Lo cierto es que el partido se registró el pasado 23 de febrero y claro, todo aquello coincidió, fue justo un mes antes de la salida de Mary Pita de la formación de Podemos, bueno, por un conflicto que también hemos tratado aquí en algunas ocasiones. La presidenta es la exdiputada Carmen Valido, entonces claro, mucha gente se puede plantear, oye, ¿qué relación tiene Reunir Canarias con Podemos o con esa facción de Podemos que ha acabado, bueno, enfrentada con la dirección del partido? A ver, yo eso lo entendía perfectamente, además, era totalmente predecible que eso iba a pensarse. Mary Pita para mí es una compañera que lleva toda su vida peleando y que para mí merece el máximo de los respetos. Ella, como suele decir, mira, yo no me voy a presentar ni a la presidencia de la comunidad de vecinos ya. Pero es una persona que tiene una militancia activa personal y social que no va a parar y eso yo lo veo encomiable. En Reunir no elegimos el concepto porque sí, elegimos el concepto de reunir porque tenemos que reunir a todas aquellas personas que quieran seguir trabajando por su tierra y por su gente. Carmen Valido es una persona que no pertenece a Podemos, que de hecho se dividió totalmente de esa facción política y a mí me ha parecido como muy curioso cómo cuando las personas dejan de participar en un espacio parece que tienen que estar ancladas a ese espacio político y ya tienen la marca de no poder presentar ninguna iniciativa popular. Es una compañera más y hay muchísimas otras personas que no pertenecieron a Podemos, que no pertenecieron a ninguna otra formación política o que sí han pertenecido a otras formaciones políticas. Lo que no voy a hacer es pedirles, mira, ¿cuál es tu historial político? No, lo que les puedo pedir y lo que le vamos a pedir todas las personas que conformamos el espacio es ¿cuántas ganas tienes de cambiar la tortilla? La pregunta sería, ¿hasta qué punto Mary Pita está implicada en el proyecto entonces? Porque entiendo que hay buenas relaciones, pero ¿hasta qué punto está implicada? Ella ha dicho que no se va a presentar, pero ¿está detrás de Reunir Canarias? No, no está detrás, está totalmente al lado. Es decir, es una persona... O sea, está en el proyecto. No, es que ha dado su apoyo público al proyecto, ¿no? Es una persona que está apoyando el proyecto, pero no está tomando decisiones como tal en el proyecto, ni instruyendo a la gente, que es lo que parece ser que se quiere diseminar. Eso es lo que quería preguntarle, sí. Entiendo que no toma dirección dentro del proyecto, pero porque, bueno, eso es una cuestión interesante que se ha trasladado, ¿no? Pero yo lo puedo entender, dentro del devenir político se dicen muchas cosas. En cualquier caso, lo cierto es, vamos a hablar un poco de lo que es el proyecto, porque la verdad es que ustedes se presentan como esa herramienta de participación ciudadana y parece que en principio se basan en tres ejes. Uno de ellos, que yo creo que es muy importante por el recorrido y ese bagaje que tienen muchos de los miembros de Reunir Canarias, es la de cambiar el modelo social. Sí.
¿Eso qué significa? Cambiar el modelo social es cambiar la estructura de cómo estamos transmitiendo nuestras políticas a nuestro pueblo. Hay un problema y es un paradigma en el que la gente está viendo cómo tiene toda la responsabilidad del mundo y no ve repercutida esa responsabilidad en sus derechos y en su calidad de vida. Y esto es porque siempre se introducen los mismos sectores. No puede ser una cosa, no puede ser aleatorio que la Consejería, por ejemplo, de Derechos Sociales siempre sea la consejería menos dotada de presupuesto, sea la consejería con más problemas en cuanto a estructura y que menos atención tenga, pero que la Consejería de Turismo, en tanto y cuanto, sea la consejería que más facilidades tiene para afrontar cualquier cuestión. Los derechos sociales no son las migajas que se le da a la gente, eso es lo que nos han hecho pensar. Han implantado una política de pobres con la palabra igualdad en la boca, la que nos han hecho igual de pobres. La política de la pobreza estructural, porque así depende la gente del sistema. La cuestión de los derechos sociales es que hay que revertirlos de gasto a inversión. Hay que invertir en el pueblo y eso quiere decir invertir en la autonomía de esa gente. No lo han hecho hasta ahora porque hacer eso quiere decir hacer a la gente autónoma. Y hacer a la gente autónoma en un sistema partidista es peligroso. No vaya a ser que no dependan de nosotras. Que es justamente lo que nunca te van a decir ninguno de los partidos que están representados en la Cámara, pero que cuando se asiste a las comisiones parlamentarias te das cuenta que no tienen ni idea de lo que hablan. Y eso sí que es vergonzoso. Cuando hablamos de derechos sociales hablamos de dependencia, pero cuando hablamos de dependencia hablamos de los servicios de la gente, de los servicios de los mayores y de las personas cuidadoras que no tienen reconocimiento de derechos. Hablamos de discapacidad, vivimos en unas Canarias que es inaccesible para las personas con discapacidad. Caminar en muchas de las calles de nuestro pueblo es inaccesible para personas con discapacidad. Hablamos de en materia de violencia de género, por ejemplo, se han hecho políticas de superficialidad en violencia de género. Le tengo que reconocer, por ejemplo, a Kika Fumero, que ha hecho una labor extraordinaria, que para mí, de verdad, nunca hemos tenido mejor directora del ICI. Pero en el resto de políticas que se han asumido por parte del Gobierno de Canarias, cabildos y administraciones locales, han fracasado. No se está acogiendo la protección de vida. En materia de migración, una de las únicas competencias que tenemos, que es infancia, hemos fracasado. Y han fracasado ellos en el sentido en que no han dado ningún tipo de ápice ni de inversión para poder absorber más autonomía y que Canarias no sea la cárcel de Europa. Vamos a hablar de las cuestiones de más autonomía o de esa obediencia canaria, pero Emma, al final lo que yo entiendo de esa respuesta es que hay que invertir más en la protección social. Totalmente. Pero ¿de dónde sacaríamos el dinero? Porque al final el presupuesto es una cuestión de equilibrio, sí. ¿no? O sea, para invertir más en protección social o en derechos sociales hay que quitarlo de otro lado. Sí. ¿De dónde saldría eso? A ver, yo siempre he defendido, y me vas a perdonar, y así lo hemos compartido siempre muchas compañeras y compañeros, es que la mejor forma de blindar la vida de la gente es a través del empleo y de la vivienda. La vivienda en Canarias es una odisea, y cuando no es una odisea es un privilegio. El empleo en Canarias está precarizado porque tenemos un sistema presupuestario que al final infla a quien infla, que son las cadenas hoteleras de siempre, a las que por cierto se les da después el reconocimiento de hijos predilectos, ¿no? El problema es que la de Consejería de Derechos Sociales debería ser transversal en todas las políticas de las consejerías públicas, ¿no? No estamos hablando solo del paquete de la consejería, estamos hablando de que esas políticas se tienen que llevar a vivienda, que esas políticas se tienen que llevar a empleo. No se trata de hacer modificaciones de crédito continua, no. Se trata de que se introduzcan y se diseminen esas políticas en el resto de consejerías. Se trata de que, por ejemplo, una prestación económica como la que hemos tenido, como la RSI, que tanto se está publicitando ahora, es una prestación abocada al fracaso. ¿Por qué? Porque la RSI te dice que tienes que tener una unidad de convivencia, es decir, que eres una persona sin techo, tienes que acogerte a un informe social, que tiene que estar basado en un catálogo de prestaciones y servicios que no tenemos. Luego, la persona que no tenga una vivienda y no tenga una unidad de convivencia se puede ir despidiendo. La RSI te dice que tienes que registrarlo a través de sede electrónica. El último informe de FOESA nos dice que tenemos un 36,4% de pobreza estructural, pero que aparte la mayoría de esas personas no tienen alfabetización digital. Luego se ven incapaces de manejarse con la sede electrónica. No, eso quiere decir que colapsará los servicios sociales municipales, que carecen de la suficiente inversión porque el Gobierno de Canarias se permite el lujo de no ejecutar ni siquiera el presupuesto que tienen derechos sociales. Lo cierto es que en cualquier caso las competencias son autonómicas, otra cosa es que se hayan ido asumiendo también por los ayuntamientos y ese es uno de los graves problemas. Por ejemplo, en dependencia, la dificultad que tienen las trabajadoras sociales municipales para tramitar todos los expedientes y al final es la puerta de entrada, ¿no?
¿Qué falla en el sistema de dependencia? Lo espectacular sería que las administraciones locales llevaran parte de la dependencia, porque es la administración más cercana. El problema no es ese, el problema es que están empezando la casa por el tejado como en todo. No puedes darle la presión a las administraciones locales si no tienen fuerza administrativa ni músculo presupuestario. Tienes que invertir en esas administraciones locales para que puedan asumir más competencias, eso seguro. Porque al final la gente prefiere tener en su ayuntamiento, que es el más cercano, una gestión tan necesaria que en el gobierno de Canarias, que se sabe que ni está muchas veces ni contesta. Entonces, lo que falla ahí es visión de estructura. Cuando se está ejecutando un plan estratégico o un plan para materializar los derechos sociales, tienes que analizar lo que tienes ahora, presupuestar lo que quieres conseguir, cubrir los agujeros que tienes, que son, por ejemplo, la falta de recursos, por ejemplo, que tiene la Dirección General de Dependencia en sus propios trabajadores y trabajadoras, que hemos visto cómo nos dicen incluso que no son capaces de ir a hacer una valoración porque les dicen que cojan su propio coche. Si tienes un Clio, no subes la cuesta de la Matanza, lo sabemos, ¿no? Es decir, no se ha invertido en esas estructuras, pero fíjese, después cuando hablan del Plan Canarias Te Cuida, que es un plan estratégico con los fondos Next Generation, si usted se lee, que por cierto no está publicado, de hecho esta mañana tuve la oportunidad de ir a la Diputación del Común a denunciar la falta de transparencia pública con el Plan Canarias Te Cuida. El Plan Canarias Te Cuida ni cuida a nadie ni es canario. Entre otras cosas porque ni siquiera acoge lo que dice acoger. Que ellos decían que iban a reconvertir la economía de los cuidados. ¿Qué economía de los cuidados? Si se asientan en un plan de infraestructuras sociosanitarias que no han cumplido. ¿Qué economía de los cuidados si me están diciendo en un plan que van a invertir millones en hacer aplicativos móviles para que la gente consiga? Pero Emma, la verdad es que yo... estoy intentando asimilar todo ese discurso, que es un discurso muy intenso, yo te lo agradezco, pero la verdad es que a mí me llama la atención porque al final tenemos un gobierno de izquierdas o un pacto más bien progresista que ha venido a cambiar las cosas de cómo se hacían anteriormente, que dicen que estamos mejor que hace 3 años, y yo es la pregunta que quiero hacerle. ¿Estamos mejor que hace 3 años en servicios sociales en Canarias? Estamos peor. Estamos peor que hace 3 años. Estamos absolutamente peor. Pero tenemos más gente, por ejemplo, en la dependencia tenemos más gente dentro del sistema. Sí, entonces, ¿por qué estamos peor? Porque las direcciones son incompetentes. Es decir, hay una incompetencia manifiesta en la gestión de derechos sociales. Y eso lo sabemos los agentes sociales y de hecho se ha manifestado en muchísimas noticias que ustedes habrán podido cubrir. La incompetencia manifiesta se genera cuando eres incapaz de escuchar. Cuando dices que vas a incluir espacios de participación y no te apoyas de la gente que lleva gestionando esos derechos. Porque en Canarias son artistas de la externalización de los servicios. Ojo, para defender lo público externalizan bastante, y externalizan bastante en el tercer sector, es decir... Eso es lo que le quería preguntar, porque el tercer sector es el que más se ve afectado. Exacto. ¿Eso son privatizaciones encubiertas? Digamos, vamos a ver, el tercer sector no puede ser una privatización, sino una externalización, y le explico el por qué. Porque el tercer sector al final no se reparte beneficios en dividendos ni nada por el estilo. Se cierra la asociación en caso de que se tenga que cerrar y se tiene que donar todo lo que esté dentro. Todo se tiene que gestionar para los servicios, para los programas y para el pago de las nóminas de las personas profesionales que estén ejecutando los servicios. El problema no es que se externalice, el problema es que se tenga por hábito externalizar. El servicio público es algo que tiene que estar dotado por la administración pública, y el tercer sector puede ser esa muleta de apoyo en la que hay servicios que no puedes prestar en ese momento y puedan darlos. El problema es que no solo el tercer sector es el que está cogiendo los servicios, sino también entidades privadas. Hemos visto cómo se genera privatización en el Cabildo de Lanzarote, donde se le pretende dar toda una empresa privada de Florentino Pérez, para hablar claro, aunque ellos digan que no lo van a hacer. El problema de este gobierno y de las direcciones políticas es que niegan la mayor cuando los datos son evidentes, te niegan la verdad cuando es vox populi, ¿no? Y otra cuestión que es una problemática es que han capitalizado las palabras. A mí me hace mucha gracia cuando dicen somos un gobierno progresista. ¿Qué es un gobierno progresista? Hablemos, por ejemplo, de la ley trans, una cosa que les ha encantado aprobar. Yo estuve en la redacción de la ley trans. Esa ley tenía un cumplimiento debido. No se ha cumplido ni un punto de la ley transautonómica, no se le ha dotado ni presupuesto. Son artistas del trofeo y de los titulares, pero ¿dónde está la gestión? Yo no digo que todo lo que haya hecho este gobierno está mal, porque sería mentir. Un reloj parado acierta 2 veces en un día, nada más que por esa matemática estaría mintiendo. Pero desde luego que ha habido un cambio de paradigma en cómo se gestiona y cómo se permite gestionar. No se apoyan de ningún agente social porque no quieren escuchar, porque se las saben todas. Y como se las saben todas, el resto somos ignorantes que solo tenemos la posibilidad de aprender. Pero diera la sensación de que ese aprendizaje no llega porque siempre están buscando después el apoyo porque han perdido la batalla. No se gana en política mucho más reconocimiento por hacerlo solo. Es más, eso es un fracaso. En política y en las estructuras de gobierno se gana mucho más
cuando lo haces en conjunto con tu pueblo. Tú no puedes pedirle a tu pueblo la confianza y después abandonarlo en el plazo del viaje. No puedes hacerlo, que es lo que han hecho. Pero ¿y cómo se mantiene esa relación directa? Porque ustedes hablan mucho de participación de la ciudadanía. ¿Cómo se articularía eso? Si hubiese tenido la posibilidad en derechos sociales, y lo primero que hubiese hecho son consejos vinculantes a cargo del presupuesto. Es decir, yo hubiese puesto una parte del presupuesto público con un consejo vinculante dentro de los derechos sociales en distintas sectoriales, dependencia, discapacidad, y de hecho le daría muchísima más capacidad al Consejo General de Servicios Sociales. El problema es que no se han dado esos espacios y tampoco hubiese sido necesario hacerlo de esta manera, podrían haberlo hecho de otra, escuchando mínimamente. Que no han hecho eso, ni en el catálogo. Esto que se decía en oposición de vamos a conseguir sacar el catálogo de prestaciones y servicios, vamos a conseguir revertir. No hay catálogo de prestaciones y servicios. No hay catálogo y lo que nos presentaron. ¿Y eso qué conlleva, que no haya catálogo? Que la gente no tenga derechos objetivos. La Ley de Servicios Sociales te establece unos derechos subjetivos. Con eso tú puedes acogerte y pelear tus derechos, pero lo tienes que judicializar. Si no hay cartera de servicios, no hay derechos objetivos que te puedan asentar para prestártelos en las administraciones locales ni públicas. Estamos a 3 años posterior a la aprobación de la ley, se debería haber aprobado en 6 meses. Yo no digo que ese plazo fuese correcto. Quien puso el plazo de 6 meses no contempló la dificultad que lleva a hacer un catálogo de prestaciones y servicios, desde luego. Y desde luego nos cogió también el confinamiento. ¿Pero se ha hecho algo? No. Que a lo mejor se ha avanzado. O sea, se ha avanzado. Bueno, vamos a ver, nosotros dimos propuestas, colegios oficiales, tercer sector, dimos propuestas de todo tipo. Se ha avanzado a poco con administraciones locales y a golpe de bandazo. Es decir, tener que criticar una gestión para que tú trabajes es un problema. Porque yo no tengo, el día tiene 24 horas, ni yo ni el resto de entidades sociales tenemos el tiempo para estar fiscalizando todo. Y el catálogo de prestaciones y servicios que nos presentaron era un desastre sin paliativo. En discapacidad, ya solo por nombrarte una, no había ni un servicio. Ni un servicio. O sea, ¿qué tipo de perspectiva tienes? Y encima te refrendas en, no, lo han hecho un montón de personal técnico. No le eches la culpa a los técnicos. El criterio político lo marcas tú. ¿Por qué te refrendas a la administración? Eso me parece sorprendente. En oposición no hay ningún problema. Dentro, la administración pública es la muralla de mis críticas. No, oiga, usted sabía cómo era de fuera. Y ahora de dentro tiene que empezar a trabajar. A golpe y platillo si quiere. Pero eso se suele decir mucho, ¿no? Que es mucho más fácil estar en la oposición y criticar que gobernar. Eso a lo mejor le podría pasar a usted si llegase el caso. Quiero decir, todo el que llega al final a gobernar se encuentra, oye, esto no es tan sencillo, ¿no? Yo critico la oposición sin construcción. Es decir, una crítica sin propuesta es balde, vacío, totalmente. Yo jamás hago una crítica sin propuesta. Yo puedo, de hecho, yo normalmente primero la propuesta, después hago la crítica si veo que continúan en la misma. Hablemos de medio ambiente, que es otro de los pilares en los que basan su discurso. ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué cambiarían de la política actual? Es que, no tenemos tanto tiempo, pero bueno, es que, lo más importante. Están expoliando nuestra isla. Nuestras islas. Perdón que estaba en Tenerife y me situé aquí. Están expoliando nuestras islas y lo están haciendo a cargo de la privatización de lo más sagrado que tienen estas islas, que es su tierra. Y cuando digo su tierra, lo digo de manera literal. Presa Chira-Soria, Salvar la Tejita, son despuntes de una continuada gestión de nuestros recursos de manera destructiva. Han entendido que primero era el turismo salvaje no sostenible, que se carga los derechos laborales de nuestra gente. Han entendido que eso era lo principal, que había que meter cualquier tipo de privatización del suelo. Han especulado con nuestra tierra y han hecho que la gente no vea la posibilidad de hacer turismo ni su propia isla. Se han cargado casi todos nuestros recursos. Hay un informe del Gobierno de Canarias que habla de la propia desaparición de 148 costas canarias en el plazo de 50 años si no cambiamos la forma en la que estamos dirigiendo. Yo creo que ese diagnóstico está bastante claro. Hay muchos colectivos sociales que lo están diciendo prácticamente machacando todos los días, pero entonces ¿ustedes qué proponen? ¿Qué cambiarían? Hombre, tenemos que poner, desde luego, primero tenemos que cambiar el modelo turístico que tenemos. ¿Cómo se cambia el modelo turístico? Y sobre todo, ¿podemos sobrevivir con otro modelo? Por supuesto. A ver, es que el modelo actual se asienta en cargarse los derechos de nuestra gente. Es decir, a mí me sorprendía. El otro día tenía una conversación con un chaval que acaba de iniciar las prácticas y que estaba con posibilidades de trabajo. Y se quejaba de que, es que, no voy a decir el nombre de la cadena, disculpa, pero una cadena hotelera bastante reconocida, pues no terminaba de hacerle un contrato porque al final el máximo que tienen establecido es el máximo que les permite para no hacerlo indefinido. Eso todos los días, eso lo conocemos perfectamente.
Pero eso va a cargo también no solo de los derechos de las personas que están aquí en Canarias trabajando, sino que después, si no lo llevamos al al terreno medioambiental, es un menudeo impresionante, y eso lo sabemos todas las personas que estamos en los municipios turísticos, que yo he vivido mucho en San Bartolomé, la forma en la que se dan las licitaciones públicas, la fórmula en la que las cuestiones de repente avanzan. Mira el Cabildo de Gran Canaria, donde veía que ahí era imposible hacer un Siam Park porque les parecía desastroso para el medio ambiente, ahora se están buscando la vida para poner el Siam Park. Lo tiene complicado, ¿eh? Parece que la justicia no se lo ve está poniendo todo. fácil a la familia aquí. Y la presa Chira-Soria. Eso es como el círculo, como la corona de viento del Hierro, que tanto anunciaban que era sostenible. ¿Qué sostenibilidad tiene el Hierro? ¿En qué ha repercutido en la bajada de la luz de la gente del Hierro? En ninguna. De hecho, cuando se produjo ese tipo de licitaciones, el propio presidente del Cabildo era también directivo de la industria eléctrica. Esto es lo que hemos tenido en Canarias. Y todo esto bajo el discurso de la obediencia canaria. ¿Eso qué significa? Obedecer a nuestra gente y a los intereses de Canarias. ¿Pero eso es ser nacionalista? Eso, es que, ¿sabes qué pasa? Que han pervertido la palabra nacionalismo. Partidos que se dicen nacionalistas a día de hoy en Canarias, sí, se lo pueden decir mucho, pero han demostrado que no lo son. Porque nacionalista no es aquella persona que pretende negociar puntos para Canarias. Nacionalista es aquella persona que tiene conocimiento que en Canarias hay unas necesidades y que de ahí esa es la franja roja, esa es la línea roja en las negociaciones. Y se han cargado nuestras islas. Se las han cargado a golpe de negociación por sus propios intereses personales, porque una vez entran en esa silla no hay quien las desatornille. Ahora bien, la obediencia canaria, que es la resignificación del concepto, porque eso es lo que hacemos también en los movimientos sociales, resignificar los conceptos. La obediencia canaria es obedecer a nuestra tierra y a nuestra gente, es decir, que si en Canarias hay ciertas necesidades y tenemos que cambiar estructuras en ciertas cuestiones, no vamos a permitir ir a rebufo de lo que nos digan en Madrid. A mí me pareció una cosa asombrosa, y perdona, esto es un tema de perspectiva personal, ver cómo venía el rey a Canarias, se posicionaba dentro del Parlamento y hasta los partidos nacionalistas se ponían en pie a dar pleitesía. O sea, esto de obedecer a Madrid es en todas las estructuras y tiene que cambiar de una vez. No puede ser que el Partido Socialista y el Partido Popular se pongan a disputar sobre las necesidades de Canarias y de repente no obedezcan a las directrices que le ponen en Madrid. Me las vi muy difíciles para negociar una ley autonómica porque en Madrid no las querían y tuve que reunirme con los partidos que se dicen de defensa canaria, que es el Partido Popular, Partido Nacionalista, Canario, Nueva Canarias, Partido Socialista, perdón que me lié ya con tanto. Es decir, ¿tienen en común algo? Les importa nada el interés de Canarias. Obediencia canaria es una expresión que utiliza mucho también Alberto Rodríguez, que también ha anunciado que quiere pues empezar un proyecto político. No sabemos mucho, está todavía pues bastante verde esa opción, pero sí que lo ha anunciado. No sé si han hablado ustedes con Alberto Rodríguez y si tienen encaje en un poco los mismos intereses. Tuvimos una conversación bastante amena hace 3 días, telefónicamente, fue bastante cortita la verdad, pero tuvimos la oportunidad primero de escucharnos y de entender más o menos cuáles eran nuestros espacios y abrir la posibilidad de comunicarnos y seguir hablando. Es verdad que lo hemos concretado mucho, pero porque es cierto que no es el momento quizás, ¿no? Pero nosotras no vamos a negarle la conversación a nadie y por supuesto, mientras el principal punto sea la defensa de los intereses de Canarias, ahí perfecto. Si entramos en personalismos o cualquier otro tipo de cuestiones, no es el terreno donde vamos a desembarcar. Desde luego que no. Yo entiendo que por ahora los intereses son comunes, que es la defensa de Canarias, y la verdad que me ha alegrado bastante la conversación, no te lo puedo negar. Pero desconozco nuestro futuro, porque desconozco qué va a pasar mañana. Pero bueno, ha habido una conversación y bueno, entiendo que ustedes están abiertos a hablar, lógicamente, dentro de este espacio. ¿Se tienen pensado presentar en toda Canarias y a todos los niveles administrativos? Por ahora estamos en la construcción del espacio. Yo les he visto ya entrar en Fuerteventura, entrar en El Hierro, han entrado en Tenerife, han nacido en Gran Canaria. Sí. ¿Qué más? Estamos construyendo el espacio allá donde se quiere montar. Tenemos conocimiento de que se quiere montar en más territorios y nos alegra muchísimo porque eso quiere decir que la gente está reaccionando al ninguneo que han tenido el sistema político hasta el día de hoy con Canarias, ¿no? Y desde luego que vamos a enfrentarnos a muchísimas cuestiones. Primero es a desarrollar el proyecto que queremos para Canarias, que lo estamos construyendo entre todas. Y eso es la parte inicial, porque en lo que no podemos ir a
hacer nada, ¿no? Vamos a construir primero el proyecto para poder asentar las necesidades. Y lo estamos haciendo con la gente, que es una cuestión que es bastante reseñable. Si nos presentamos a las administraciones locales, esa es la intención. Y si llegamos a la autonómica, también es la intención. Pero la intención mayor no es llegar a las administraciones locales, es hacer algo ahí. Entonces, eso debemos esperar a que sea la ciudadanía la que nos diga. ¿Dividir el espacio político de izquierdas no va a favorecer al bipartidismo, al retorno del bipartidismo de Partido Socialista y Partido Popular? A mí me alegra muchísimo que tú me hagas esa pregunta. Bueno, es una pregunta de cajón. Sí, no, pero me alegra muchísimo, porque ¿sabes qué pasa? Que es que yo he visto tanta teorización de la izquierda letrada que creo que hay que aterrizar un poco. No estamos dividiendo. Hemos dicho que queremos reunir un espacio de encuentro entre todas las personas que quieran cambiar las estructuras que se encuentran a día de hoy. Lo que no podemos hacer es titular a ciertos partidos concretos como el blindaje de la izquierda. No, porque si no nos vemos de acuerdo con ese tipo de estructuras o no nos vemos de acuerdo con ese tipo de gestiones, ¿qué hacemos? Están embargadas nuestras vidas de aquí a futuro a no hacer ningún proyecto que permita avanzar en nuestra tierra. Porque a día de hoy, en Canarias, no existe proyecto de izquierda que defienda Canarias y que tenga la atención en Canarias. Por mucho que se quieran decir el resto, no existe. Ni Podemos ha demostrado que ha sido un bluff. Yo perdona que te lo diga así. Ha sido un bluff. Totalmente. ¿Tiene futuro Podemos, en su opinión? Es complicada la pregunta, pero yo creo que no. Yo creo que en la vía en la que siguen, no. Al final Yolanda Díaz también a nivel nacional está proponiendo una vía alternativa que tampoco ha terminado de coger forma, pero que bueno, ya sabemos que se va a llamar Sumar, ustedes son Reunir. No sé si también están abiertos a esa posibilidad de abrir un puente de colaboración en ese sentido con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz a mí me parece una pedazo de ministra. Yo estoy completamente de acuerdo con muchísimas de las cuestiones y que cuando hablamos en el seno de Reunir, estamos todas de acuerdo con muchísimas de las cuestiones que traslada, ¿no? Pero lo que no vamos a hacer en Reunir es estar esperando lo que pase en la capital del reino. No, o sea, estamos centradas en Canarias. ¿Que ocurre la posibilidad de que haya un espacio de encuentro donde podamos hablar y debatir sobre las cuestiones? Siempre y cuando dentro de la mesa esté la defensa de los derechos de Canarias y mayor autonomía para Canarias, no hay ningún problema. Ahí podemos empezar a hablar. Que no ocurre eso y no se encuentra en la mesa, le vamos a desear toda la buena voluntad y toda la buena suerte del mundo, pero a nosotros lo que nos interesa es Canarias. Y Sumar me parece un proyecto espectacular que puede seguir acrecentando, pero Canarias es lo que nos importa. La verdad que es un asunto interesante, Emma, porque al final ver cómo va a quedar al final la izquierda es una gran incógnita, precisamente pues por la caída un poco de Podemos, ¿no? Que evidentemente a nivel nacional pues también, lógicamente, también, sobre todo también a raíz de la salida de Pablo Iglesias ha perdido bastante fuerza en ese sentido y parece que el partido no se sabe muy bien hacia dónde va. Claro, ustedes entiendo que estarían incluso dispuestos a una gran coalición si se renuncia a las siglas y a los personalismos, por decirlo de alguna manera. Pero eso, que renuncien no a los... es fácil. No es fácil porque hay mucho personalismo. No es fácil. Hay muchísimo personalismo en política. O sea, ¿usted cree, yo por intentar entender lo que, por ejemplo, en Podemos en Canarias, Noemí Santana va a intentar mantener el proyecto, por ejemplo? Pues No, le pregunto. No lo sé, no lo sé. Yo lo veo alto improbable, pero no lo sé. Y si lo mantiene, pues oiga, pues muchísima suerte. Lo digo porque entonces la alternativa que queda es buscar otra confluencia. Las confluencias son fantásticas. No sé qué es lo que van a hacer. Las estructuras de confluencia son fantásticas. Lo que no se puede hacer es confluir por confluir. Lo que se debe hacer es marcar qué queremos hacer en un espacio común, construirlo entre todas las partes, hacerlo sin personalismo y entendiendo cuál es el proyecto, centradas en lo que tenemos que estar centradas, y ahí no hay ningún problema. Es que esto de trabajar para poder construir espacios para que alguien los ocupe, no es que no se trata de ocupar espacios, se trata de trabajar esos espacios. Entonces, esa es la cuestión. A mí no me preocupa hablar con nadie y en reunirnos nos preocupa debatir con quien sea, negociar lo que sea, pero teniendo en cuenta lo central, que es la gente que vive en Canarias. A nosotros lo que nos preocupa es que sigamos teniendo pues cifras en la ley de dependencia, cifras en pobreza, que la verdad es que son indicadores bastante preocupantes, sobre todo si se compara con otras comunidades. En eso no hemos avanzado, tenemos un problema crónico y yo creo que es bueno que se hable de esto en la hoja política, ¿no? Entonces nosotros no sé qué futuro tendrá Reunir Canarias tampoco, pero yo les deseo suerte en el sentido de que ojalá que por lo menos se consiga hablar y se ponga en primera línea del debate
pues estos asuntos sociales, la verdad. Es lo que se debe. 1 de cada 3 personas en Canarias no come todos los días. Esto es un hecho. 36,4% de pobreza estructural. Y muchas de esas personas que se encuentran en ese 36,4% están trabajando. Esto no hay cómo cogerlo. Por mucho que me digan, pensiones no contributivas que no llegan, PSI, que ya sabemos el futuro que tiene la PSI después de la RSI, que eso va a ser un desastre también sin paliativos. Prestaciones de pobreza absoluta. Es que están dando el sistema de la paguita para que la gente se quede contenta. La gente no quiere una paguita. La gente quiere vivir con autonomía. Y eso no se consigue con la política de rápidamente, porque nos tenemos que ir en una renta básica universal, ¿sí o no? Por supuesto. Por supuesto. Pero vamos, no hay ninguna duda ahí. Es otra de las líneas en las que hay que trabajar. Parece que en eso también hay buenas intenciones. Veremos si se consiguen resultados. Emma Colau, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucha suerte y probablemente nos volvamos a encontrar en esta mesa. Espero que sí. Muchísimas gracias. De verdad, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Reunir Canarias es una opción que está construyéndose, como ha dicho hoy su portavoz Emma Colau en esta mesa. La verdad es que es un proyecto que recuerda a otras cosas que hemos escuchado durante mucho tiempo y la verdad es que quizás la gente ya está un poco cansada de que se hable tanto de políticas sociales y después la realidad es que no se cambia cuando se llega al gobierno. Nosotros también esperábamos, bueno, pues que hubiera unas cifras distintas. Las cifras son muy complicadas y eso a lo mejor no sé si es culpa o no de los políticos, pero la realidad es que tenemos un problema muy grave, un problema crónico en Canarias con la pobreza y con la tensión social. Ojalá que haya voluntad, gobierne con gobierne y como decíamos antes, esté en la hoja de ruta, sea la prioridad el solucionar esos problemas. Nosotros, por lo menos desde el ámbito del periodismo y desde los medios de comunicación, desde Mírame Televisión, desde esta ventana social, estaremos muy pendientes también de seguirles informando de toda esa realidad que a veces se quiere ocultar desde las instituciones oficiales. Así que pasen una feliz tarde y les dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión.